Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Excel avanzado impartido por Hoxman Editores. En este vídeo vamos a aprender el uso de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una herramienta que sirve para evaluar los datos de una lista o tabla y realizar determinados informes con distintas operaciones. Antes de hacer una tabla dinámica es muy recomendable, aunque no necesario, convertirla en tabla. Para ello, ya sabéis que tengo que posicionarme dentro y puedo insertar tabla o bien directamente dar un formato de tabla. Por ejemplo, voy a elegir este formato, este estilo. Excel me pregunta dónde están los datos, como están seleccionados, pulso en aceptar y ya tengo mi lista convertida en tabla. Para crear ahora la tabla dinámica me voy al menú Insertar y selecciono la opción Tabla dinámica. Como podéis comprobar, Excel vuelve a preguntarme dónde están los datos que quiero utilizar. Como son correctos, pulso en el botón Aceptar y automáticamente me aparece la pantalla en la que puedo crear la tabla dinámica. Como veis, en la parte de la izquierda tengo una vista previa de la tabla dinámica y en la parte de la derecha tengo los campos que tiene mi tabla, que me servirán para construir el informe de tabla dinámica, y tengo 4 áreas que me van a servir para elegir la disposición de los campos. Rótulos de fila y rótulos de columna me van a permitir elegir qué campos quiero que aparezcan en las filas y qué campos quiero que aparezcan en las columnas, mientras que valores me va a permitir realizar sumas, promedios, máximos, mínimos y cualquier operación con los datos numéricos. Por último, tenemos también el apartado filtro de informe, que me puede permitir filtrar los datos de la tabla para mostrar nada más que los que cumplan una determinada condición. Para construir una tabla dinámica tenemos que plantearnos siempre las preguntas que vamos a realizar a nuestros datos. No es conveniente hacer tablas demasiado complejas, es preferible hacer varias tablas sencillas, de forma que facilitemos a las personas que están interpretando el informe mucho más la lectura, que sea una lectura fácil y sencilla. Bien, vamos a completar una tabla dinámica, vamos a hacer una tabla dinámica en la que deseamos ver, por ejemplo, las ventas que hemos tenido en cada una de las comunidades. En primer lugar, cogemos el campo comunidad y lo arrastramos a rótulos de fila. Observad que las comunidades están en las filas. Ahora vamos a coger el campo ventas y lo vamos a arrastrar al apartado valores. Como podéis ver, tenemos en las filas las comunidades y en la columna suma de ventas tenemos los valores. Puedo cambiar la disposición, por ejemplo, voy a llevar comunidad en vez de al rótulo de fila al rótulo de columna. Observad que las comunidades salen en las columnas. Voy a devolverlo a su sitio. Para eliminar campos de la tabla dinámica simplemente los arrastro a la parte superior y con ello vuelvo a la vista previa donde puedo elaborar otra vez el nuevo informe de tabla dinámica. Vamos a suponer ahora que quiero averiguar las ventas, los gastos y los sueldos por comunidad y a su vez también por ciudad. En primer lugar, arrastro las comunidades. En segundo lugar, arrastro la ciudad. Y fijaos cómo Excel me va poniendo los datos, las comunidades, y dentro de las comunidades aparecen cada una de las ciudades que están incluidas en ella. Ahora quería la suma de ventas, los gastos, los sueldos, y observad cómo a medida que he ido ampliando los valores, Excel va montando la tabla dinámica. Fijaos que algunas las comunidades tienen un signo menos. Puedo plegar para ver solamente los totales. Y también puedo cambiar en cualquier momento la disposición. Por ejemplo, me llevo la ciudad al rótulo de columnas. En este caso, observad que tenemos Andalucía, el dato de Córdoba. Fijaos que las ciudades están en columnas.
y así podría ver el resto de datos. Bien, voy a devolver los datos al mismo sitio y voy a borrar nuevamente la tabla dinámica. En definitiva, lo que hay que hacer en la tabla dinámica es ir probando hasta ver el informe que nosotros deseamos y las opciones que más se adaptan a lo que queremos conseguir. Por ejemplo, vamos a sacar la suma de sueldo por comunidad y ciudad, y además vamos a filtrar por el mes. Cogemos comunidad, lo arrastramos a las filas, cogemos ciudad, lo arrastramos a las columnas, cogemos el sueldo, lo arrastramos a valores y finalmente vamos a poner un filtro para el mes. Pues cogemos el mes y lo arrastramos a filtro de informe. Bien, si observáis, en la parte superior nos ha salido un filtro que en principio nos está mostrando todos los meses. Observad también los rótulos de fila, están las comunidades, fijaos lo que hemos puesto. En rótulos de columna están las ciudades, podéis comprobar que aquí están las ciudades, y podemos filtrar los datos. Por ejemplo, vamos a decirle que me muestre nada más que los datos del mes de marzo. Despliego la lista y hago clic en el mes de marzo. Pulso aceptar y solamente tengo los datos de marzo. Para quitar el filtro, hago clic en todos y acepto. También los rótulos de fila y los rótulos de columna tienen un filtro que podemos utilizar. Por ejemplo, en rótulos de fila vamos a suponer que solamente quiero 3 comunidades. En primer lugar, lo que hago es quitar el filtro y ahora marco las comunidades que quiero incluir en el informe de tabla dinámica. Pulso en aceptar y aquí tenéis que solamente estoy visualizando Andalucía, Castilla y León y Galicia. Los datos de todos los meses y aquí tenéis las ciudades que están comprendidas dentro de esas 3 comunidades que he seleccionado. Observad el icono del filtro. Esto significa que hay un filtro activo. Para quitar puedo borrar el filtro de comunidad o bien seleccionarlos todos. También puedo realizar un filtro en los rótulos de la columna. Por ejemplo, voy a decirle que me muestre aquellos registros de Alicante, Cáceres, Cuenca, Jaén y Toledo. Pulso en aceptar y aquí tenéis que la tabla dinámica me muestra nada más que los datos que le he pedido. Como podéis comprobar, es relativamente fácil hacer un informe de tabla dinámica siempre y cuando tengamos muy claros los datos que queremos presentar en esta tabla dinámica. Con respecto a las opciones, nos encontramos aquí 3 botones bastante importantes que son lista de campo. Este botón, como podéis comprobar, hace aparecer o desaparecer la lista de campo. Los botones más menos, cuando aparezcan, sirve para ocultar o visualizar. Y los encabezados de campo, esto lo que va a hacer es quitarme este título de rótulos de fila y rótulos de columna, para hacer la tabla un poquito más legible. Tenemos también otra opción interesante que es actualizar, para actualizar los datos de la tabla dinámica. Y finalmente tenemos en el apartado diseño, podemos aplicarle un formato a nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, vamos a hacer que aplique filas con bandas. Puedo elegir distintos estilos. Por ejemplo este. Y jugar con el resto de los datos para mostrarlos todos. O bien volver a elaborar una nueva tabla dinámica. Vamos a borrar todos los datos que hemos utilizado para realizar la tabla dinámica. Y vamos a suponer que queremos realizar una tabla dinámica que nos halle el promedio de ventas por ciudad y por mes. Cogemos ciudad, ponemos en fila, cogemos el mes, por ejemplo, lo vamos a poner en columnas. Y queremos el promedio de ventas. Arrastramos ventas al apartado valores. Y ahora bien, siempre Excel lo que hace es mostrar la suma. Si lo que queremos es el promedio, aquí tenemos los datos,
y la suma. Si lo que queremos es el promedio, lo tendríamos que hacer seleccionando en este apartado. Voy a poner un momento la lista de campos de tabla dinámica flotante para que podáis ver lo que ocurre. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo, y en suma de ventas tendría que seleccionar la opción configuración de campo de valor. En este apartado tengo todas las operaciones que puedo realizar con este campo. Como veis, son las funciones más habituales. Voy a elegir el promedio, pulso en aceptar y voy a devolver la lista de campos de tabla dinámica a su sitio. Hago doble clic y automáticamente se coloca. Como veis, aquí tenemos el promedio general. Por supuesto, a estos datos les puedo dar un formato para hacer la tabla muchísimo más legible.